Buenas noches y bienvenidos a la sesión 16 de la rama cultural del proyecto Asimov. Hoy vamos a atender el capítulo 3, mentalidad beneficiosa, en su punto 2, con la interrogante ¿me conviene mi mentalidad? Recuérdese que este capítulo es fundamental para alcanzar una serie de definiciones que nos van a servir para desarrollar el trabajo que viene de aquí en adelante. Es muy importante también que no se queden con ninguna pregunta y en cualquier momento que vean un punto que les llame la atención, que no les cuadre, que apoyen o que adversen, lo manifiesten con toda confianza porque es muy, muy necesario tener ese diálogo, que es lo que a fin de cuentas nos va a hacer crecer y a realizar el trabajo necesario. Bien, vamos entonces con el contenido del punto de hoy. Entonces, básicamente hay que darse cuenta de que antes de entender si mi mentalidad me conviene, pues tengo que saber cuál es la mía o más o menos más por dónde va su tendencia. Es lo que dice el primer párrafo, como pueden ver. Y resumiendo un poco, uno tiene que llegar a entender una serie de cuestiones que se pueden resumir no solo cuál es esa característica general, sino cuál es la cardinalidad hacia dónde se suele dirigir el esfuerzo de esa mentalidad y sobre todo cuáles son las cosas que se repiten, cuáles son las cosas que consciente e inconsciente caemos en elegir y cuáles son dentro de esas las que están influenciadas por la presión del entorno cercano. Hay que hacerse una cantidad de cuestionamientos que pueden ver en la lámina, que si los detallan, ven, no es nada tan complejo de definir, pero sí tiene su truco en responder, porque no se trata de responder para satisfacer una interrogante ya. La idea es volcar ante cada pregunta lo que de verdad tenemos más profundamente y que resuena con nuestra realidad del momento. Esto no es algo que dé resultado a la primera. Esto hay que hacerlo varias veces, en diferentes momentos, en diferentes escenarios, pero por sobre todo repetirlo cuando sintamos que no hay ningún tipo de consecuencia, ni vigilancia, ni opción a crítica, porque así tendemos a fluir más hacia la honestidad. No sé si han escuchado esta leyenda, teoría o anécdota cultural japonesa de que la gente tiene tres máscaras. Uno es la que usa en sociedad, una es la que usa con la gente cercana y una es la que uno simplemente usa con uno mismo, que nadie más ve, que solo funciona en la introspección más profunda. Y si uno puede llegar a pensar que esa es la que está activa por defecto, es un error, porque el llegar a ese momento de introspección, el quitar el ruido ambiente y el permitirse pensar en cosas personales e individuales que puedan ser incómodas, no es fácil. Es todo un arte. Y bueno, si bien no es algo que el tiempo nos lo facilite, pues vale mucho la pena hacer el esfuerzo. Entonces, yendo con estos pasos, las preguntas son bastante sencillas en este momento, porque son solo algunas, las más complejas quedan de tarea para ustedes. Tarea personal, no tienen en ningún momento que compartirlas con nadie si no quieren, no hace falta compartirlas acá. Lo que sí recomiendo es que formen parte de su cuaderno de evidencia o cuaderno de avance, que es una cuestión, de nuevo, personal, insisto, pero el registro les va a dar mucha ventaja de aquí a lo que viene, porque si registran esos insumos, van a poder generar productos que son muy útiles a la hora de proyectar sus perfiles cuando llegue el momento y los resultados se van a notar. Bien, las que están ahí son bastante clásicas. ¿Qué reacción tengo ante los problemas? Cualquiera puede decir, no, pues yo voy y resuelvo, toca. La clave está en el toca. ¿Cómo encara uno ese toca? Y dentro de eso, uno está viendo un obstáculo
para quitarlo del medio o una oportunidad de avance real. Si bien estoy resolviendo, yo busco quién fue para ir a hacer algo, para ir a caerle, para ir a darle su merecido, o busco la solución real para que esto no vuelva a ocurrir. Que rara vez es darle su merecido a la persona. Eso aplica para otras situaciones, para temas de los que estamos tratando aquí, la realidad es otra. Uno llega y dice, eso no se puede, o uno empieza a darse contra la pared a ver cómo puedo hacer, cómo podría hacerse. Y en esa misma línea viene la siguiente. ¿Qué creo acerca de mis capacidades? Y pueden decir, yo soy así y no puedo cambiar mucho, o yo puedo mejorar con aprendizaje y práctica. En este caso pudiera dar señas de que la respuesta correcta es una en lugar de otra, pero depende del tema. Luego, ¿qué relación tengo con el riesgo? ¿Los evito por miedo al fracaso, por miedo a otra cosa? ¿Los asumo de manera calculada o voy y los busco de manera proactiva o por el contrario busco de manera proactiva la comodidad? De nuevo, pudiera parecer una más tendiente a lo correcto, pero eso es engañoso. Depende del tema y depende del contexto que estén experimentando en el momento. Las personas exitosas son exitosas porque tienen qué? Tienen suerte, contactos, talento, inteligencia, persistencia, algo más. Todo eso, no sé, hay que ver. ¿Cómo uso yo el tiempo libre? ¿Qué consumo, qué estudio, qué construyo, qué conversaciones busco? Y más allá de eso, ¿a cuáles les tengo más paciencia y con quién las tengo? ¿Y cuál es nuestra narrativa personal? Aquí, pues sí se requiere un poquito más de reflexión, como se pueden imaginar, pero hay que responder esas. Aunque suene demasiado filosófica, no aplicable o directamente inútil, nada. Hay que intentar definirlas porque ahí se van a dar cuenta de una pila de cosas que no son culpa de ustedes, sino que vienen en el paquete por defecto de la instalación en el servidor donde estamos. Perdón, chiste malo, pero están en nuestro contexto y nuestra idiosincrasia. Así que, en principio, estas, hay otra, eso sí, aclaración, y vamos a verla. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado porque muchas veces hay resultados inesperados, tanto positivos como negativos, que no dependieron de nosotros o de nuestra mentalidad como tal. Hay otras cosas que son más circunstanciales y de ninguna manera esto quiere decir que hay que acostumbrarse a relegar esa carga de responsabilidad, pero ciertas condiciones aplican. La idea no es señalar ni culpar, solo hacer una evaluación lo más fría y lo más neutral posible. Pero es bueno pensar qué resultados tengo a diferentes niveles. Y aquí, pues, los más comunes, cómo estoy de salud, cómo van mis finanzas, qué tal mis relaciones, cómo avanza mi carrera, qué cosas estoy aprendiendo o qué cosas aprendí. Hasta ahora todo muy obvio, ¿no? Pero recuerden lo que siempre decimos, hay que señalar y mencionar lo obvio para quitarlo del medio y nos dé un paso más fluido hacia la profundidad. Bien, entonces, en general, estos puntos nos sirven para identificar si la mentalidad es más reactiva o más proactiva. ¿Qué me digo cuando fallo o enfrento algo difícil? ¿Qué tanta tolerancia tengo a la incertidumbre y qué tanta orientación hacia el crecimiento tengo? ¿Cómo yo estructuro mi mapa mental? ¿Cuál es el historial de mis decisiones? ¿Cuáles son mis presuposiciones filosóficas, económicas y sociales? Y para eso, que es un camino más o menos largo, pero si se ponen, lo pueden lograr en tiempos manejables para este proyecto, deben tener en cuenta que la mentalidad deja huellas visibles en la realidad. No importa ni mis teorías, ni lo que yo imagine, ni lo que prefiera. Al final del día, mis resultados están mucho más ligados a mi mentalidad de verdad que otra cosa. Así que hay que ser muy vigilantes con eso y tener un poquito de esa madurez extra que, bueno, difícilmente podré enseñarles yo porque seguramente también lo saben, pero mencionémosla, que dan algunos golpes de la vida. También hay que entender que no siempre los resultados dependen completamente de la mentalidad
pero suelen mostrar patrones. En los patrones está la clave. Y aparte, ser conscientes de que la mentalidad no es lo que decimos creer, es el conjunto de creencias que explican las decisiones repetidas. Suena parecido, pero no lo es. Con estas definiciones, ¿hay alguna pregunta, consulta, duda? Bueno, sigamos adelante. Entonces, esto fue para entender cuál es la distribución, ¿no? Pero una vez que hacemos un trabajo, pues entendemos que hay una cantidad de cosas un poco más refinadas que es buena idea atacar. Y aquí les coloco un cuestionario. Obviamente es un cuestionario que hacen en la privacidad de sus mentes, responden cuándo y cómo quieren, pero son unas preguntas seleccionadas en diferentes ámbitos para que hagan ese mapeo de mentalidad. Mientras las leen, asumo que se ve, yo aquí lo veo bien. ¿Alguno de ustedes necesita más zoom? Ok, no sé si me escuchan no todos a la vez. Sí, sí, te escuchamos. Se ve bien. Chévere. Bueno, el punto es este. Con base en estos puntos, yo tengo dos recomendaciones. Hagan tres ejercicios. El primero es, de manera directa, respondan y denle una puntuación, una conclusión a lo que están respondiendo. Dense un puntaje, no sé, de 0 al 10, de qué tanta seguridad tienen en ese momento, qué métodos alternativos quieren buscar. Y como parte de ese ejercicio, cada cierto tiempo hagan el mismo cuestionario. Tal vez con preguntas en desorden, pónganselo en alarmas. Eh, la idea no es que les quite tiempo el que tienen asignado para prioridades, pero es buena idea. La segunda, aprovechando la tecnología disponible, hagan un prompt facilito. Tengo estas preguntas para conocer mi mentalidad. Según mis respuestas, denme una distribución de por dónde van los tiros o la frase que prefieran. Eh, yo les recomiendo que usen Gemini gratis y carguen algunas cosas, unas gemas. Hay de todo tipo. Van a encontrar varias que les pueden ayudar con esto. Eh, no promociono la herramienta, pero es de la que está funcionando mejorcito para eso. Hay muchas más, pero traten de capitalizar lo que está. Una de las mejores consecuencias de este tipo de asuntos y de IAs es que pueden simular de manera muy buena un diálogo. Y muchas veces, haciendo el simulacro de diálogo, se llegan a respuestas que difícilmente uno hubiese llegado por sí solo. De hecho, la técnica existe dentro del mundo de la programación, que es explicarle algo, así la técnica del patito de hule. Uno le habla y le dice, voy a hacer porque esto y quiero, y no, mira, hice el camino de respuesta o de solución y se aclaró el panorama. Y la tercera es que lo practiquen con alguien de confianza. No, yo sé que no siempre está disponible, pero si llega a estar, no pierdan la oportunidad. No solo para la ejecución del cuestionario, sino para hacer algún tipo de comparación de resultados. Obviamente, esto lo deberían complementar con herramientas que ya vimos en capítulos anteriores, tal vez esta del MBTI. Hay por ahí una actualización. No es la cosa más precisa que hay, estamos claros, pero es entretenido. Ayuda a absorber algo de jerga y de cierta lógica del comportamiento o de las tendencias. Y si quieren usar una ya mucho más científica y más veraz para este tipo de cosas, el análisis del Big Five o los cinco grandes parámetros del comportamiento ayuda mucho con esto. De nuevo, no son respuestas definitivas, no echan toda la luz que puede hacer falta, porque eso solo se ve con la experiencia, pero es buena idea ir. Y aquí Ninoska nos tiene que comentar algo. Adelante. Bueno, no comentar, es que estoy como medio Mm, perdida, porque me está diciendo lo de crecimiento y aprendizaje y
cada una de estas cosas las tenemos que preguntar a Gemini o cómo es, porque es que No, 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 no. Esto es un cuestionario ok, opcional. Y una de las medidas que planteo para que lo ejecuten es usarlo a través de eso, pero no es que tienen que, sino no es una tarea. Si ujú, les da tiempo, si quieren, si les da curiosidad, dele. La idea es entender cuál es la mentalidad de cada quien. ok, Sí, no bien. pues, Ajá, es que, o sea, cada una de estas, o sea, cada una de estas eh, renglones de la mentalidad ujú, la tenemos que responder con nosotros y después hablarla con alguien más para que nos lo respondan o comentarla con Terminan para que ejerza ese papel. también. Eh, Es todo ok, eso, es buscar contraste y buscar diferentes fuentes de interacción ok, para que ustedes se bueno, vayan haciendo una idea y a lo que vean que más se repite, bueno, va a haber la posibilidad de que la realidad esté por ahí, dando vueltas en esa definición. ok, gracias entonces. Sí, el asunto, y con este ejemplo cierro, yo puedo decir, sí, yo soy disciplinado y me creo el cuento y lo digo y lo repito, pero eso es una cosa. A ver, la realidad puede ser otra muy diferente. Porque si yo tuviese algo, una entidad o un animalito o alguien, una persona cercana a mí que ve lo que hago y va anotando y dice, mire, pero usted tenía que hacer estas cosas y no las hizo. Usted tenía que salir a esta hora y hacer, ¿dónde está su disciplina? O sea que tal cosa no existió y yo me imaginaba que soy la tapa del frasco y resulta que era falso. Entonces, si bien es poco probable contar con eso, ir por esta otra vía, contestar, hacer contraste, es lo que uno le va a decir, ah, mire, pues yo me imagino y me gusta pensar tal cosa, pero lo que viene pasando es esta otra. O tal vez se queden con la sorpresa, ah, mire, yo pensaba esto y en efecto es lo que está tendiendo a ocurrir. Por eso lo menciono, ¿no? Como para tener un poquito más de contraste y validar mejor cualquier tendencia que haya. Bien, y el cuestionario tiene otra sección que es de libertad y autonomía. Y bueno, digan si están de acuerdo o no, sí o no. Tal vez sirva hacerlo más por puntaje, si se da maña con las estadísticas, asignen un puntaje y van respondiendo según, pues la idea es que al menos lo revisen. Y bueno, este es el objetivo con este tipo de cuestionario, llegar a identificar todas estas cosas que están acá, fortalezas, puntos ciegos, qué tanta orientación al crecimiento tenemos, qué tanto nivel de responsabilidad, qué tanto me interesa a mí llegar a ser excelente en algo o no, cuál es mi relación con el dinero y cómo veo yo la creación de valor, que no es lo mismo, pero tiene mucha relación, qué grado de autonomía intelectual tengo y qué recomendaciones puedo yo ir desarrollando de manera independiente para hacer evolucionar esa mentalidad, porque se puede y se debe hacer evolucionar. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? José, bueno, Bueno, en la parte de crecimiento y aprendizaje, en la pregunta número 4, sí, donde dice, busco activamente retroalimentación, incluso cuando puede resultar incómoda, mm, esa retroalimentación es validación, ¿lo puedo tomar como una validación o es estrictamente esa retroalimentación, sea positiva o negativa? no, No entiendo muy bien. lo que pasa es que nosotros incluso en español casi no usamos esta palabra. Esto se refiere a lo que llamamos feedback. Que alguien me diga, mire, ¿cómo le fue? ¿Cómo lo hice? Bueno, ¿le fue bien o no? Lo hizo pésimo. Que le da la explicación que haga falta, pero le diga la realidad de cuál fue su resultado. No es validación, es decirle, mire, le fue de esta manera. ¿Ok? Si es más, pudiésemos colocar el paréntesis ahí de una. Es raro, pero se usa el término también. Bueno, ahí quedó. Vimos esta y vamos ya a la parte ya, ¿cómo me doy cuenta de que esa mentalidad que tengo me conviene? ¿Quién quiere leer esta lámina? Yo la leo. Proceda.
Ya va, perdón, es que sé dónde. Acá me conviene mi mentalidad. Sí, ¿Cómo me doy cuenta? tal cual. Evaluación de resultados tangibles, el retorno de inversión. Una mentalidad conveniente acorta la distancia entre la planificación estratégica y la ejecución. Métricas de progreso. Observe la evidencia empírica. Se está acercando a sus objetivos a largo plazo, ya sea que esté buscando alcanzar una métrica específica de rendimiento físico o estructurar el lanzamiento de una iniciativa compleja. Una mentalidad útil genera un avance medible. Resolución de cuellos de botella. Si se encuentra consistentemente con los mismos obstáculos y los resultados no varían, es un indicador de que el enfoque mental requiere una refactorización. Capacidad de iteración y agilidad. El entorno económico, tecnológico o personal cambia constantemente. Una mentalidad rígida se quiebra. Una conveniente se adapta. Respuesta ante la incertidumbre. ¿Cómo procesa los cambios imprevistos o la nueva información? Una perspectiva funcional permite pivotar, ajustar los requerimientos y continuar operando sin paralizarse. Aceptación del error. Considera el fracaso como una deficiencia personal o como datos valiosos para la próxima iteración. La capacidad de hacer retrospectivas objetivas sobre lo que funcionó y lo que no es vital para la mejora continua. Así es. Entonces, fíjense que sin ser la misma cosa, esto tiene mucha relación con varios conceptos que vimos en puntos pasados, de capítulos pasados incluso. Así que si bien la cuestión de la mentalidad es muy personal, muy subjetiva, hay aquí observaciones de carácter muy cuantitativo y va a ser más o menos útil dependiendo de qué herramientas elijamos para esa medición dentro de todas las que conocemos. Si hacen memoria, van a ver que hemos mencionado varias a lo largo de lo que va de sesiones, de capítulos, de puntos. Pudiera normalmente pensarse que estas son más relacionadas a temas de trabajo, temas de empresa, temas de estudios tal vez, pero si lo ven detenidamente, ustedes, de manera personal, son su primera, mayor y mejor empresa posible. Ustedes son el más indicado conejillo de Indias para estudiar. Ustedes son el reflejo más adecuado, más importante de cualquier acción, cualquier resultado que puedan llegar a tener. Así que medirlo como se mide cualquier otra actividad no solo es fundamental, es obligatorio. Y observar cualquiera de estas cosas, y hay unas cuantas más en la siguiente lámina, va a ayudar a que nos demos cuenta, o a empezar a que nos demos cuenta, porque dependiendo del contexto, ese nivel de conveniencia va a ser mayor o menor, o va a tener opciones según las cuales ustedes van a entender idealmente a dónde mutar para seguir fluyendo, idealmente con el mínimo gasto energético. Porque después de todo, y eso ya lo hemos dicho antes, el mejor truco posible no es gestionar el tiempo, sino gestionar la energía. Pero hay que llegar. No siempre tenemos la chance, pero siempre que puede estar, es la medida a elegir. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algún término que no haya cuadrado bien? ¿Algo que quieran decir? Este, creo Ujú. que, no sé si me escuchan, Sí, creo que tú ya lo has dicho mucho, ¿no? El solo hecho de estar aquí, de que estemos aquí, todos los que estamos aquí presentes, incluso tú, ¿no? Nos da una muestra de que estamos buscando esa mentalidad, ¿no? No es que estemos buscando, no es el término, perdón, no, sino que conocemos de cierta forma, ¿no? Que estamos en algo, que queremos algo, que vamos hacia algún lado.
A lo mejor no lo tenemos claro, ¿no? No hay una mentalidad buena, no hay una mentalidad mala, sino simplemente es una forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Y corregir y cambiar y bloquear Sí. las cosas que veamos que de cierta forma no nos están funcionando, ¿no? Ujú. Tal cual, tal cual. Ya que lo menciona, ese darnos cuenta de que no está funcionando es obviamente una de las cuestiones principales, ¿no? Para cada quien. Por eso vuelvo a insistir, eso de tener un cuaderno de evidencia o de notas o de progreso, o como le quieran llamar, es fundamental. No es solo porque sí, llevo registro, o sí, me quedo con la grabación en YouTube, o sí, yo uso mi memoria. Está genial todo eso. Pero es bueno enlazarlo porque si uno lo ve, lo escribe, lo escuchó, va y lo revisa, lo vuelve a transcribir, lo respalda en otro formato, además de los beneficios de tenerlo releído y respaldado, pues lo está repasando. Entonces, estarían matando dos pájaros de un solo tiro. Al menos es lo que yo pienso. Y lo pienso no solo por instinto, sino veo que me ha funcionado y que estoy seguro que también les puede funcionar a ustedes. Sobre todo con este tipo de cosas. Y siguiendo con el asunto de darnos cuenta de si esto nos conviene o no, vamos otra vez con un par de cosas que nos quedan por ver. ¿Quién quiere leer esta? Yo, Adelante, por favor. sostenibilidad de los recursos internos. Incluso la mentalidad más orientada al logro es inútil si agota la infraestructura humana que la sostiene. Economía de la energía. Evalúe su nivel de desgaste y el enfoque actual, de desgaste. El enfoque actual le permite mantener la resistencia necesaria para carreras de fondo, como construir una organización desde cero o mantener un régimen exigente, o lo está llevando a un agotamiento sistemático. Eh, Claridad bajo presión. Una mentalidad estructurada le permite delegar, priorizar y mantener la visión clara, reduciendo la carga cognitiva en momentos de alta tensión. Alineación con la identidad y la visión. Finalmente, la conveniencia se mide con la coherencia. Construcción de sistemas. Su mentalidad le empuja a depender de la fuerza de voluntad diaria que es finita o le facilita la creación de sistemas y hábitos que operen casi en automático. Coherencia de valores. Las decisiones que tomo bajo esta mentalidad reflejan el tipo de líder profesional o individuo que aspira a ser a largo plazo. Tal cual. Entonces, fíjense que hay más factores. No es solo decir sí porque yo quiero tener o tengo y tal, no. Hay que seguir validando. Y como habíamos mencionado hace nada, el tema de la energía es fundamental. No vale la pena querer tender hacia un tipo de logro específico si eso me está destruyendo. De hecho, la mentalidad correcta prioriza no solo la supervivencia, sino el progreso, la prosperidad. Y este término normalmente se usa relacionado a los recursos económicos, pero no es solo eso. Uno puede prosperar en salud, en vida, en buen ánimo y una pila de cosas más. E idealmente, el riesgo para estas cosas debería ser mínimo. No es que queramos caer en un positivismo ciego de que, sí, todo es bonito porque sí, porque la verdad es que no lo es, pero por lo menos no nos está matando el esfuerzo que hacemos para progresar o para calibrar la mentalidad. La presión es algo que está ahí y por eso es el punto que le sigue. Lo más importante no es tener resistencia, irónicamente, sino desarrollar previamente mecanismos que den resiliencia mental. Y resiliencia, insisto, no es capacidad de aguante como nos han explicado tradicionalmente. Es un término que se usa mal. Resiliencia es desarrollar inmunidad sistemática, que la situación compleja poco o nada nos afecte porque previamente tomamos en cuenta diversidad de escenarios y tenemos ahí las herramientas y los recursos para solventar o para navegar la situación sin vernos tan afectados. La parte de la alineación con la identidad y la visión, creo que es incluso más directa. El tema es mi visión
sin importar su tipo, sin importar sus características o lo que yo necesite y lo que se necesita en el entorno, depende de un avance lineal o yo puedo de alguna manera apalancarme de herramientas de otras personas, de tecnología, de situaciones, etcétera, etcétera. De hecho, la prueba de que la mentalidad va evolucionando es que identifica cada vez más y en más diversidad de lugares ese tipo de cosas. Y el seguro, para no uno pasarse de la raya ni cometer tantos errores, es esa coherencia con los valores. Porque yo sé hasta dónde voy a llegar, qué cosas no voy a hacer y qué clase de resultados voy a evitar a toda costa. Porque tan importante como saber lo que uno quiere es saber lo que uno no quiere, para que no le metan gato por liebre, para que uno pueda identificar algo negativo apenas aparece y para que uno pueda trazar límites en la interacción con el resto del mundo. Básicamente es eso. Si se hacen estos ejercicios, si se toman en cuenta estos puntos y si de verdad se aprovechan las herramientas que hay, usted se va a dar cuenta de que la mentalidad que tienen, llámese como se llame, con los factores que tenga y con las características que refleje, pues, oiga, esto me está conviniendo o no, debo cambiar algo. Muchas veces la realidad dice, hay cambios que hacer, son ligeros. El hecho, como dice Juan Carlos, de que están acá ya da señas de algo, sin embargo, una sola seña no dirige la cardinalidad del resto. Así que asegúrense, validen y al tener una visión más estructurada, pues van a empezar a tomar decisiones acerca de qué cosas convienen o no, qué estrategias que tal vez no han tomado en cuenta les van a beneficiar más allá de lo que su entorno de inicio les recomendó. Esto se ve mucho, no solo con esto que estuvimos leyendo, sino cuando empiezan a hacer pruebas un poquito más científicas, más duras, más aplicadas. Recomiendo mucho buscar el tiempo para hacerlo y establecerse un cronograma. Yo no soy experto en esto, ciertamente, pero uno de mis socios sí. Y bueno, les puedo transmitir recomendaciones que él me ha dado. Cierto tipo de exámenes conviene hacerlos cada cierto tiempo. Yo por lo menos cada 6 meses me hago el Big Five. Y cada vez, como mínimo esos 6 meses, o cuando me acuerdo, estoy aburrido o quiero ver memes, hago el del MBTI, que de hecho hubo alguien por ahí que sacó no el de 16, sino el de 64 personalidades, porque se dio cuenta de que hay porcentajes y cosas, hizo un trabajo muy bonito a nivel estadístico. Y si bien está basado en memes y es más que todo algo para divertirse, no deja de tener sentido. Recomiendo que hagan eso, anoten y se van a dar cuenta, depende de qué conclusión, qué tipologías o qué tipo de conclusiones lleguen a ver, van a haber prácticas que tal vez no sigan, se den cuenta, oiga, voy a probar esto, y muchas funcionan muy bien. Desde que mencionamos estas cosas y otras herramientas más, ha pasado un tiempo. Yo quiero entender ahora si ustedes han investigado alguna, han intentado hacer alguna anécdota puedan contar, no sé, díganme, a ver, procedan a mencionar. Las pruebas de los enlaces que nos mandó la otra vez. También, sí, hay varias, por ahí, varias láminas y varios grupos de enlaces. Obviamente, eso no es tarea, no eran solo esos. Si tienen de otra fuente, también sirve. Ah, pues yo me acuerdo que como 2 días después de que nos hizo enlace, yo hice creo que la prueba de IQ o algo así. Mm, No me acuerdo muy bien qué fue los resultados, pero sí, este los me resultados son parece tuyos. No, 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 no tiene que decir nada. Es me, pa- si alguna anécdota curiosa, diga, oiga, me salió esto que no sabía que tenía, tal, o no sé, ¿qué le pareció? Si le parece poco creíble. bueno, me gustaron la mayoría de las preguntas, pero había algunas cosas de lógica que simplemente dije no las sé responder, así que les haré Mm, adivinando. Y ok. aún así acertaba. Entonces, por eso dije, tal vez no sea tan factible, pero sí que son divertidas las preguntas. Son así como que Sí, es una cosa entretenida que para conocerse uno mismo o cuánta cultura general uno maneja. sí, sí, esa es una buena observación. Le comparto otra. A ver, si la prueba la hicieron bien
y se están tomando en serio el trabajo, no ustedes, sino la persona que diseñó el instrumento, es posible notar las respuestas por azar. Y de hecho, las respuestas por azar son una respuesta en sí misma. Va en otra categoría distinta, pero eso también es responder de alguna manera, si el test está bien hecho. Así que por A o por B están respondiendo. Incluso no responder es responder indirectamente también. ¿Quién más intentó hacer alguna o alguna vez hizo una o menciona algo o conocen a alguien que esté metido en este mundillo? Exactamente como resultado de prueba, bueno, decirlo así, no, pero sí me sorprende mucho por la cantidad de veces que me dicen, eh, pero usted quiere tal cosa, ¿no? Eh, tal capacidad, ¿no? O sea, creo que es más como dice el síndrome del impostor, ¿no? Yo digo, no, pero si yo no soy así, ¿no? No, pero sí, mire, fíjense, si te hizo esto y esto. Mm, Digo, no, para eso es una cuestión muy fácil, ¿no? Eso no tiene ningún problema. No, pero véalo, analícelo. Digo, bueno, está bien, si usted lo dice, será así, ¿no? No sé si va por ese sentido la pregunta, ¿no? sí, bien, interesante. Aparte de alguna anécdota, ¿hay alguna consulta, pregunta? A ver, yo estoy confiando en que hasta cierto punto las actividades que se sugieren, hasta por curiosidad se haga alguna. Ese va a ser uno de los mayores insumos para hacer la conversación acá. Si bien hasta ahora parece más un monólogo, no debería serlo. Yo sé que está complicado a veces, los servicios muchas veces no ayudan, el tiempo escasea, pero en algún momento, 5, 10, 15 minutos, algo interesante se hace. Yo recomendaría que le echen una revisión al documento, que de hecho hay dos personas que lo tienen abierto, todos tienen acceso, todos pueden tirar comentarios y allí pues persisten los enlaces y las cosas que se compartieron. Me pareció que alguien iba a hablar. Bueno, Ah, yo lo tengo abierto, yo soy uno de los que lo tengo abierto en mi cuenta. mm, Sí, sí, yo tengo un documento abierto No, y agarré mi computador, agarré el Gemini, que lo uso con bastante frecuencia, y le mm, puse de las preguntas ahorita, ok, el cuestionario. Y le dije, este es un cuestionario de mi mentalidad en base a lo que ya conoces de mí, ¿cómo crees que es mi mentalidad? interesante. Me dice, basándome en todo lo que hemos venido trabajando, analizando tus proyectos de desarrollo de software, tus reparaciones de hardware, tu enfoque de negocio y tu planificación financiera, tu mentalidad está solamente alineada con una mentalidad de crecimiento, alta responsabilidad y enfoque en la creación de valor a largo plazo. Ok, Me dice así, lo cual me lleva a la pregunta, ¿qué tantos tipos de mentalidad podríamos tener, no? pues hay tantos como personas, porque no Hay dependen hay algunas, ¿perdón? sí, o sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Que no es una cosa cuantitativa, ¿no? Sí, Es nosotros queremos llevarlo muy a eso. personal, ¿no? Pero así en rasgos generales debe haber algún estándar, ¿no? De algún tipo de mentalidad, ¿no? Sí, hay diferentes escuelas, diferentes No, opiniones. Lo importante es que se vean señas que uno puede identificar como propias. Que uno diga, esto me resuena como yo soy, como creo que soy. Veo que se repite esto, veo que acertó en cosas a las que me dedico. Claro, estas herramientas de IA hechas las locas capturan la mínima información que uno les dé y otro poquito más porque también tienen capacidad de investigación propia. Así que bueno, ya la privacidad hasta cierto punto no está garantizada, pero bueno, no sé si les ha pasado que de ninguna investigan manera. por otra vía y les sale la propaganda al instante en otro dispositivo. Sí, de ninguna manera. Ya lo conocen más a uno que uno mismo. Mm, sí.
En fin. Bueno, y siguiendo con el tema, como para llevar la conversación a algo que pues nos sirva para el capítulo, ¿ustedes qué piensan en términos de, más allá de las definiciones formales, por qué nos estamos preguntando esto de que si nuestra mentalidad nos conviene? ¿Cómo es eso que conviene? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Nos sirve entenderla solo para nosotros o hará falta que echemos una mirada externa? ¿En qué sentido? La mirada externa es por si necesitamos validación o No, cómo lo no, estás tratando de decir. puede ser por eso, pero personalmente yo recomiendo no dependan de la validación. Para ciertas cosas es necesaria, sobre todo para temas de estudio y de afinar conocimiento, pero para otras no, no tanto. Más bien para entender el resto de la gente y el resto de situaciones. Ujú, Entender por qué pasan las cosas que pasan alrededor. Entender qué lo gatilló y si vemos que hay posibilidades, cómo combatirlo, cómo plantear alternativas que sean usables por nosotros y por el resto de la gente que está cerca. mm. Bueno, Bueno, es que como tú mismo dices, ¿no? A veces lo obvio uno no lo ve, ¿no? Y por ser obvio cuesta verlo, ¿no? Porque a veces pues, esto sirve para eso, para ver lo obvio, ¿no? Para ver las cosas Mm, que los demás sí ven, pero que a veces uno mismo no ve. Entonces no sí, es tanto uno. una validación externa, ¿no? Es una validación interna, ¿no? Darse cuenta de que mi mentalidad, mi forma de pensar, o llámelo como llame, funciona o no está funcionando hasta cierto punto, ¿no? No es que sea Sí. mala, no es que sea buena, sino que en algunos aspectos funcione, pero a lo mejor en otros aspectos podría mejorar o cambiar, ¿no? Es Ujú. una cuestión de todo el tiempo, ¿no? De pivotear, de hacer algo, ¿no? Algo distinto a lo que vengo haciendo de cierta manera, no mal, Mm, porque al final si se hace, yo no creo que sea mal las cosas. Bueno, hay algunas que sí o no, pero puede ser que alguna las pueda hacer mejor, claro. ¿no? Más allá de, Que es una diferencia sí, sustantible, ¿no? No que sea un error como lo hago, sino que podría mejorar en muchos aspectos, bueno, en algunos aspectos, porque no necesariamente en todos los aspectos de mentalidad se puede estar equivocado. Estoy enfermo sí, y me sí. cuesta respirar, y estoy Eh, hablando eh, como muy rápido. sí. Entonces, Eh, nada, ok. El punto creo yo no es si es bueno o malo, sino qué cosa a usted le limita o le habilita, sobre todo en situaciones como las que ha atravesado el país y la gente alrededor y uno mismo. Por ejemplo, la clásica con los niños. Soy malo en o no me gusta, inserte cualquier materia. Y si el niño se queda con esa, va a ser un adulto que queda con esa y va a pensar que toda la vida no logró nada en esa materia o en nada relacionado con ese conocimiento. Pero si de alguna manera ese niño recibe ayuda y alguien le explicó, mire, es hoy que no sabe, tal vez necesite otra forma de verlo. Si no sabe, no pasa nada, porque muchas veces es el temor al castigo, el temor a la consecuencia negativa que sostiene esa limitación, en algún momento desaparece. Y ya cuando sea un adulto, pues no implica necesariamente que se va a dedicar a eso o que sea un experto, pero va a ser alguien que, con toda la madurez del caso, va a decir, ah, en algún momento esto no me salía, ahora sí me sale, lo aprendí, lo uso y listo. Estoy feliz y tranquilo avanzando por donde yo quiero y esto no me detiene porque ya lo superé. ¿Porque soy un genio? No, porque mi mentalidad fue de crecimiento, fui de menos a más, fui entendiendo lo que me hizo falta, supe entender de que si me faltaba no era el fin del mundo, pero que tenía que trabajar para obtener algún beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, la persona decidirá, porque para lo que uno es un beneficio, para otra persona puede ser algo neutro o inexistente. Y así sucesivamente con más cosas. Y no solo en el caso de alguien que siendo niño tiene esa situación, sino para un adulto que enfrenta cientos de cosas en el día a día. Tal vez el hecho de detenerse a pensar y hacer eso parte de su proceso mental del día a día sea una buena herramienta. Y ya la mentalidad pues va evolucionando poco a poco. Y dice, oiga, esto está feo, esto está difícil, pero veo de dónde salió. Y como vi de dónde salió, puedo afectar eso y tratar de inmunizarme yo
inmunizar a mi gente cercana y si todo sale bien, inmunizar a mi entorno no tan cercano. No sé si recuerdan una de las imágenes que se compartió, no sé si fue en el punto anterior o el antepasado, en donde al menos en Latinoamérica la mentalidad clientelar y paternalista nos hizo daño y es más bien muy poquita la gente que decía, mire, yo no quiero que me dé nada, solo no se meta ni me interrumpa en mi esfuerzo de ganármelo yo, cosa que en mi opinión personal es lo más eficiente, lo más correcto. Pero bueno, toca ver cuál es la preferencia de cada quien con base en su vida, sus resultados y qué piensa de lo que puede pasar de ahí en adelante. Y voy con otro ejemplo. Yo tengo una opinión un poquito dura respecto a la educación en general. Para mí la educación en general, sobre todo la educación básica, es malísima. Es un desastre, hace perder tiempo y no sirve para nada. Mucha gente, ¿cómo va a decir esto? Usted no va a mandar a su niño a la escuela. Bueno, no tengo un niño, pero cuando lo tenga, yo lo voy a buscar en casa. Yo no lo voy a mandar a una escuela. A que le hagan perder el tiempo, a que se embrutezca y hasta que le adoctrinen. No, yo no quiero eso. Pero esa es mi mentalidad personal, mi elección personal. Tengo evidencia que a mí me logra convencer para tomar esa decisión, pero de ninguna manera voy a obligar a nadie a hacerlo. Mi mentalidad es vivo y dejo vivir. Habrá quien diga, no, es fundamental porque tienen que socializar y esto y lo otro. Y sí, eso no deja de ser cierto, pero yo tengo una elección. Creo que hay mecanismos adicionales para que esa socialización se dé de manera exitosa. Y así el debate sigue. Y bueno, yo con mi círculo cercano converso mucho ese punto, porque es fundamental. Así los que tienen hijos saben, la educación es algo que no se puede descuidar, pero también lo que está a la mano no siempre resulta de mejor calidad. Y hay temitas que uno dice, mire, ya la educación, o les meten estas materias o algo, y yo, no, no. Igual con el asunto del dinero. Si yo pudiese elegir, y cada vez estoy llegando más a ese punto, yo viviría mi vida usando criptomonedas. Pero esa es mi preferencia y mi intuición. ¿Por qué? Por varios motivos que podemos discutir algún otro día. O si quieren hacerlo ahora, levanten la mano y vamos por ahí. Pero yo no puedo ir a la panadería de la esquina y decirle, mire, señor, ¿cuántos bitcoins es este pan? No, váyase de aquí, me van a decir. Yo sabiendo que es un tema complicado, pues busco la gente resonante, investigo negocios, investigo tal vez un intercambio conveniente y algo fluye. ¿Por qué insisto? Porque creo en eso. ¿Y por qué creo en eso? Porque, bueno, la tecnología evita que una institución lo robe a uno. ¿Qué institución es esa? Llamémosla por ahora el Estado. Y yo no estoy en contra de la existencia del Estado, solo que no haga una pila de cosas que se dedica a hacer. Y de nuevo, esto es un ejemplo, esto no es que ustedes tengan que opinar igual de ninguna manera, solo les comento algo para cimentar el punto que estamos discutiendo. Pero esa es Mm, mi mentalidad. Pues en mi caso no estoy ni de acuerdo ni en contra de la mentalidad que está diciendo en sus opiniones, Ujú, pero hay ciertas cosas que ciertamente se ocurren, y es en el caso de por lo menos nuestra educación. Pocas son las veces en las cuales un padre o de educación desde casa te dicen, bueno, ¿cuál mentalidad estás desarrollando? O sea, está en el supuesto de que nosotros como hijos heredaremos la mentalidad de nuestros padres. Entonces, un momento. Bueno. Entonces, como le iba diciendo, mm, heredamos muchas cosas y está supuesto de que nadie nunca nos pregunta qué es lo que tú quieres hacer, porque siempre dicen, no, bueno, en la escuela te van a enseñar eso, y los del colegio te dicen, no, en tu casa te van a enseñar eso. mm, Pero llega un punto donde ya pasamos la universidad, incluso podemos estar muriendo de viejos y aún nunca se nos ha dado la oportunidad de desarrollar eso. sí, pasa. Y qué bueno que lo menciona porque, bueno, a mí me encantaría que todo lo que estamos acá no nos dejemos llegar a ese punto.
Yo creería que incluso estando aquí o no, no llegaría, pero bueno, es bueno mencionarlo y así vamos contagiando a más gente con eso. Ojo, con el impulso de no querer llegar a viejos y tener ese descuido. Las opiniones que yo dije son solo mis opiniones, ustedes no tienen por qué tenerlas si no quieren. No se me confunda, por favor. Eh, no sé, eso sería. Eh, ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Tiene alguna anécdota? ¿Quiere compartir alguna opinión de contraste de mentalidad con su entorno? Bueno, yo quisiera hacer una referencia, ¿no? Con respecto a la mentalidad rígida, ¿no? Me llama mucho la atención esa palabra acá, una mentalidad rígida se quiebra. Mire, yo recuerdo Mm, hace aproximadamente unos 20 años atrás, yo hice mi especialización en salud pública ok. en la Universidad Santa María. Mm, En aquel entonces la Universidad Santa María era una universidad muy vanguardista, no sé ahorita cómo estará, pero se adaptaba muy bien a los tiempos. ok. Y si se comparaba, pues en aquel entonces con lo que era la Universidad de los Andes, no, ojo, pues ellos tenían sus diferencias, ¿no? Sí. Eh, los de la Universidad de los Andes no querían a los de la Santa María y los de Santa María a la universidad. Y ellos decían que los de la Universidad de Santa María decían que bueno, que ellos trataban de ir con el tiempo. Y en Mm, aquel momento yo recuerdo un profesor, nosotros estudiábamos o leíamos mucho el libro de Stephen R. Covey, que era el de los 7 hábitos de las personas altamente efectiva. eh, efectivas. Correcto, Muy eso bueno. se convirtió como en una Biblia para nosotros en ese momento. Ok. Ahora bien, todo esto te lo digo porque ya hace, fíjate, por lo menos en mi caso, estoy hablando de mi caso, hace 20 años atrás ya Mm, teníamos aquello de estructurar nuestra mente, de llevarla con los tiempos, de que lo único que no cambia es el cambio, que debemos adaptarnos a todo eso. Sin embargo, yo siento que yo me quedé en esa mentalidad rígida, sobre todo cuando no la pude cambiar con el entorno político que mm, empezó en aquel entonces y que se fue deteriorando, ¿no? sí. Y me parece una parte fundamental, o sea, uno puede estar muy estructurado mentalmente, pero si no se adapta también a ese entorno o uno se queda esperando o con la esperanza de que la mentalidad de que uno tiene resulte en algún momento efectiva Mm, para el entorno, pues también pierde, ¿no? Yo siento que yo perdí también mucho en eso, esperando que más bien el entorno se adaptara a como yo pensaba, ¿no? Y sí. entonces me parece fundamental aquello de poder estructurar, o sea, de que esa mentalidad estructurada sea capaz de abarcar, ¿no? Todos los ámbitos, porque a veces uno puede tener mucha mentalidad estructurada, pero en un solo ámbito. ¿Y cómo hace para estructurarse también en todas las cosas que lo rodean uno? Porque al final todo es un sistema, todo se entrelaza unas cosas con otras. Sí, señor. Bueno, no, Así eso es. era lo que quería decir. No, gracias por el comentario. Eh, Fíjese que sí, a ver, muchas veces uno creyendo que tiene una buena solución basada en una muy buena fuente, pasa que o no se entiende, o no hay un marco cultural compartido, o no está el contexto de aplicación para estas metodologías. Y esa es la gran cachetada de realidad que nos da a muchos de nosotros el entorno latinoamericano, sobre todo el entorno venezolano. Yo creo que muchas veces no es solamente hacer uso de o ejecutar esa adaptación que siempre es necesaria, sino tal vez ver cuál es la variable más pesada a la hora de transmitir los beneficios de cierto tipo de mentalidad. Porque hay muchas cosas que a pesar de cualquier otra cosa siguen siendo buenas. Si lo bueno es bueno, no importa cómo. Y muchas cosas son malas aquí y en China. ¿Qué pasa? Si la gente no está pendiente o no dan credibilidad al interlocutor o tal vez nos falta algo de evidencia y de resultados, ni siquiera resultados en términos absolutos, sino de esos resultados que la gente insiste en ver, porque hay muchos resultados muy buenos que la gente ignora, no porque no puedan verlo, deciden no verlo y eso daña mucho el alcance que se puede tener desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Bueno,
a hacer el esfuerzo para ir entre frentes, la evidencia para la gente, perdón que lo diga así, pero la evidencia para el populacho, la evidencia que nos da credenciales y la evidencia que nos da avance, que no siempre son las mismas, pero bueno, hay que tener esos tres conjuntos para ir convenciendo a la gente que está más o menos cerca. Por ejemplo, yo creo que les comenté, yo hice mi bachillerato en Lagunillas. De hecho, el lugar donde viví más tiempo fue ahí, en Lagunillas. Y es una población difícil en el sentido cultural. Ahí llegaron a ver, no sé el número real, pero me atrevo a decir que hubo 10 licorerías antes que 10 escuelas. De hecho, creo que hoy en día no hay 10 escuelas, ni qué decir liceos. Entonces, yo a mucha gente le dije, mire, anótese, prepárese, hay ciertas oportunidades. ¿Y cómo es eso? Trabajo de esto, de lo otro, vamos a conversar, vamos a dialogar. Eso ha sido una lucha difícil, incluso en el entorno cercano. Yo tengo un ahijado que sabe dibujar muy bien. De hecho, a punta de, esto hay que decirlo así, a punta de golpes, logramos que el muchacho tuviese disciplina y se metió a estudiar artes visuales. Está en plena carrera, está genial, se defiende muy bien, pero tiene muy poca iniciativa. Y aparte de tener poca iniciativa, poca proactividad, es, ¿cómo se dice? Cuando la gente no cree en algo o no cree en nada, se me fue la palabra. Mm, es escéptico, pero de una manera poco saludable. Yo una vez le conseguí conexión con un estudio que querían ilustraciones de paso hechas a mano, porque él siempre, no, que me falta equipo, no, hágalas a mano, la fotografía con buena luz y las envía. Él no me quería creer. Él, a pesar de ser alguien que ya está en edad universitaria, que está estudiando y que sabe una pila de cosas porque vive metido en el condenado celular, no creyó nada de lo que le dije o no quiso accionarse. Perdió de ganar en un periodo de 3 meses casi $8,000 por pendejo. Esa es la palabra, y me perdonan. Hice todo lo que pude, pero mis herramientas de ese momento, más la mentalidad de este muchacho, pues no se logró nada. Y se vive quejando que necesita plata, que quiere lo otro, que no sé qué. Y bueno, se podrán imaginar las conversaciones más en el seno familiar, porque siempre hay el señalamiento de quien hizo algo y por ahí tal vez no hizo lo suficiente para que hubiese un derrame en el resto de la gente cercana. Que claro que lo hay, a mí me encantaría incluir gente en muchas cosas que ando haciendo, pero si no se prepararon o si no creen o si no están activos mejorándose dentro de lo posible, está complicado. Entonces creo que es algo así que tal vez sucedió en ese momento hace 20 o tal vez menos años. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Es la realidad. Tenemos que encontrarnos nosotros acá y valga la recomendación, valga la cuña del proyecto, uno de los objetivos es que ustedes se empoderen, logren cosas y cuando sea el momento correcto, siempre que así lo decidan, empiecen entre ustedes a hablar de negocios. Y si les parece y no les resulta tan fastidioso, me incluyan a mí en algo. Algo podré aportar en algún momento. Así que eso sería. No sé qué opina José o alguien que quiera mencionar algo. Justamente, mira, es que diste en el clavo con el ejemplo de tu sobrino, ¿no? A veces también es tener una mente muy estructurada, pero no llevarla a la Mm, ejecución o no llevarla al desarrollo, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Queda uno, a veces también es por falta de conocimiento de esas herramientas que hay entre la estructurada, o sea, entre la mente estructurada y llevarla a cabo, ¿no? Porque no sé, a veces mentalmente los sistemas son difíciles como ponerlos en práctica. sí, sí. Bueno, esperemos que aquí entre todos podamos dialogar y encontrar la forma de hacerlo factible. No es sencillo, no es de una vez. Yo sé que el tiempo apremia, hay necesidades, hay expectativas, pero bueno, acuérdense, y esto no lo digo porque yo lo sepa, yo hay muchas cosas que no sé, yo solo soy un entusiasta aquí conversando.
pero opino que este tipo de cosas son una carrera de resistencia, es un maratón, no unos sprint de 100 metros planos. Así que hay que verlo un poquito más de esa manera y creo que tiende a funcionar mejor viéndolo de esa manera. Así que bueno, ya estamos con una hora ¿Tu de... sobrino no está aquí? Él está aquí, no, en Venezuela está, No, digo ahijado. en el proyecto. Ajá. ¿Cuál proyecto? Aquí en el proyecto sí no, porque no está No, yo interesado lo tampoco en, invité y no quiere, no le interesa. no le Es interesa. complejo ese, Ok. sí. Sí, también tiene que ver mucho el efecto de la cercanía. Si yo estuviese en persona, creo que sería distinto. No lo aseguro, pero algo me dice que sí. Pero es que estando lejos, a deshoras y con un historial, por ejemplo, yo estoy libre ahora, sí, recientemente tengo más holgura de cronograma. Había una época donde para mí era normal no estar durante semanas atendiendo cosas duras, pero bueno, sirvió para algo. Y al menos aprendí cómo desarrollar mecanismos para evitar eso, porque muchas veces, y de esto sufrimos mucho los que somos personal más técnico, de mucha imprecisión de la capa gerencial, que se orienta más a ventas, a vender prometiendo cosas que no sabe ni cómo hacer y después uno paga los platos rotos. Y yo sé que hay un poquito de comentario en mi recibimiento, pero lo admito al menos, y hay formas de evitar que eso pase. Pero a eso llega, Ayer vi la, ¿sí? ayer vi la película de Teranos, que realizó de toda la empresa. Mm, La de esta muchacha de Silicon Valley que se hizo muy famosa sí, y creó una empresa muy grande. Y con lo que acabas de decir, me recordaste la película de ayer, sí, que ella prometía toda sí, una cuestión a nivel de venta y a nivel técnico nada funcionaba. ¿No? sí, bueno, Y en base a la mentira le hicieron grandísimo la prueba. ujú, sí, sí, caso muy sonado. Eh, a ver, no se confunda famoso con bueno, no, muchas cosas, es más, la palabra será infame, caso infame, que demuestra que incluso en un lugar avanzado como el ecosistema de emprendimiento en Estados Unidos, pues muchas veces hay personas con una mentalidad muy cuestionable. Y bueno, tuvo consecuencias esta vez. Hay otra gente que sigue siendo igual de infame y como que lograron evadir. Y esto y la otra cosa de cómo gestionar mejor esas condiciones son temas que vamos a tratar en la rama de empleabilidad. Ojo, que se llame empleabilidad no porque nuestro objetivo sea a mansalva ir a un empleo. Para muchos de nosotros un empleo es algo que funciona, que nos resuelve, pero la verdad sea dicha, hay un techo. Hay un techo y la vida se puede complicar o tenemos ambiciones mayores y hay que ir mutando y fluyendo hacia otras cosas. Por eso yo digo, empleo y emprendimiento no están peleados. Se pueden hacer ambas. Yo estoy en ambas. No está fácil. Hay que explicar una que otra vaina, pero es la solución. Mientras no hay capital, mientras estamos en sociedades de baja confianza, hay que aplicar todo el poder negociador posible, todas las ventajas, llámese zona horaria, conocimiento específico, una oferta de valor distinta, descubrir un mercado oculto. Y estos términos van a cobrar sentido luego, así que no se preocupen. Pero sí, es como un nivel que da paso al otro. No es exclusivo, no es la única maniobra, pero bueno, creo que dadas las circunstancias de Venezuela, es la que más se adapta a las posibilidades de la gente. Así que sería eso. Bueno, vamos como de costumbre y si tiene más comentarios, levanten la mano igual, con nuestra lámina de cierre, a leer uno que otro dicho o frase famosa relacionada con el tema. ¿Quién empieza leyendo acá? Yo, Adelante. ¿dónde está el curso? Sí, Para que tu situación cambie, primero debes cambiar de mentalidad. tal cual. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, Adelante. la fuerza mental no se mide por lo que resistes, sino por lo que aprendes en el proceso.
Así es. ¿Y la otra? Al cambiar la dirección Al de cambiar los la- pensamientos, tu mente subconsciente, también cambias tu propio destino. Tal cual. La próxima. Lo verdaderamente importante en este mundo no es tanto dónde te encuentras, como en qué dirección te estás moviendo. Ujú. ¿Y esta? La vida es 10% lo que experimentas y 90% cómo respondes a ello. Ujú. ¿Y acá? No puedes recibir No lo puedes que... recibir, Bueno, vaya usted. no puedes recibir lo que no puedes sostener. Un vaso de 200 mililitros no puede sostener 300 mililitros de líquido. No necesita más abundancia, necesita más capacidad. Tal cual. Y ahora sí, Hinojo aquí va a leer. Bueno, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Así es. Bueno, esta fue la sesión de hoy. Muchísimas gracias por estar. Un día de estos a esta hora no es Una nada fácil. pregunta Señor, antes una preguntita antes que termine. sí, claro. Con respecto al horario, Ajá. ¿crees que sería posible cambiarlo por lo menos a las 9 de la noche en punto para empezar a esa hora? Como estamos, supuestamente el horario es a las 8 de la noche, los Ujú. domingos, propongo, no lo propongo, como somos los más constitucionales que estamos ahorita. Ok, Si no, si empezamos a las 9 en sí, punto. Es si una los demás, propuesta que hago, a ver si claro, si los demás están de acuerdo, podemos es analizarlo. factible, ¿no? Sí, igual, a ver, no me sería a mí difícil. Recuerde que yo estoy una hora por delante. Si para ustedes hoy es a las 8, para mí es a las 9. Si para ustedes es a las 9, para mí es a las Tú 10. tienes una hora. Ujú. Ok, ok. Pero igual, no es tanta Bueno, dificultad. A mí, si los demás están de acuerdo, manifiéstense en el grupo y hacemos el cambio. La ok, única restricción bueno, que sigue sería. existiendo, la única restricción que sigue existiendo es que por ahora tenemos que estar solo fin de semana. No, en eso estaríamos de acuerdo, no hay problema. Ok. Bueno, piénsenla y vayan avisando cualquier cosa. Que estén muy bien, que pasen una feliz noche y que tengan feliz inicio de semana. Chao. Gracias, igual, Chao. hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Buenas Buenas noches. noches.